El tío Pablo se solazaba con los niños chilenos que algunos incautos le llevaron para que los rescatara de la miseria y el abandono. A nadie parecía importarle que algunos pequeños hubieran sido robados a sus familias campesinas. El tío Pablo se las arreglaba para mantener amaestrados a la justicia chilena, a varios amigos empresarios, a militares, abogados, policías, a dóciles funcionarios públicos y a políticos cuya inocencia lindaba en la estupidez. Pero el tío Pablo fue uno de los sujetos más perversos que ha pisado tierra chilena, y bajo su férula, tolerada por sucesivos gobiernos, se produjeron crímenes abominables. Esta noche hablan sus víctimas, los que fueron esclavizados y sexualmente abusados, y las que fueron impedidas de ser madres. Esto es Informe Especial. El peor criminal que ha vivido en Chile fue considerado también un profeta, un mensajero divino y hasta una encarnación de Jesucristo. Nadie puede negar que no pasó por Chefa, todos pasamos por Chefa. Yo gritaba, mi papá, mi mamá, que me ayude. Tus papás nunca van a llegar y nunca te van a sacar aquí. Mi marido me preguntó, oiga Erika, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar hasta que nos traigan hijos? Corría el rumor de que los niños adoptados eran niños de madres solteras y desde ese punto de vista ya tenían un estigma en la frente que no se lo han borrado hasta el día de hoy. Los niños de Paul Schaeffer. Hace 30 años, estos chilenos eran unos niños. Sus padres campesinos pensaron que en manos de los alemanes ellos ya no enfermarían ni pasarían hambre y frío. Algunos simplemente fueron secuestrados. A una madre soltera se le dijo que su hijo había muerto y a él que su progenitora lo había abandonado. Me enfermé con los bronquios o algo así y me llevaron al hospital y nunca más me devolvieron. Los propios alemanes constantemente veían como una clase inferior a los adoptados y eso se prolonga hasta el día de hoy. Yo llegó como en 4 meses como un bebé, la misma como mi señora, pero yo estaba mucho enfermo. ¿Le dijeron a tu mamá que tú habías muerto? Sí. Son niños robados respecto a los cuales a los padres se les dijo que el niño había muerto en el hospital o se les sacó una firma de adopción falsa en una escritura pública, o incluso hay padres respecto de adoptados que hasta el día de hoy es altamente probable que ni sepan que el niño está vivo. La ambigüedad caracteriza a estos chilenos que balbucean el castellano. Alemanes de segunda o tercera clase, arrebatados de sus humildes familias, trasplantados a vivir en una burbuja de alambre de púas y mirados como extraños en su propio país. Yo tenía un bebé y a los 4 meses y mi mamá nació a mí y después mi mamá muy enfermo. También llegó quien sería su esposo 30 años después. Bueno, yo estaba creciendo y todo, y fue a una casa, ¿cómo se llama? Puro para los niños, aparte de las mujeres. Era muy fácil en esa época porque todas las autoridades y funcionarios públicos tenían en alta estima y le debían muchos favores mutuos con el régimen de Schaeffer. Y en ese sentido, Schaeffer hacía y deshacía en el registro y en el juzgado de Parral.
en este destartalado edificio funcionaba el registro civil de Catillo. Aquí se fraguó el destino de criaturas inocentes. Sí, porque en este lugar fueron legalizadas las adopciones de muchos niños chilenos que terminaron convertidos en esclavos de la colonia benefactora Dignidad. En las legalizaciones del registro civil de Catillo aparece siempre la oficial Cristina Alfaro. Nunca recibí ningún tipo de favores, si usted se refiere a favores especiales, no, nada. Hay adopciones, entre comillas, que legalmente ni siquiera son adopciones, que son inscripciones paralelas, donde siempre figura la misma funcionaria pública que autorizó ese tipo de inscripción y que es imposible que no haya sabido de todo lo que se hizo dentro de la colonia. Y es más, esa funcionaria pública era visitante y visita ilustre constante en la colonia. La responsabilidad netamente de todo ese tipo de cosas recae solamente en los tribunales de justicia. ¿Usted nunca estuvo en la colonia de Dignidad? Sí, sí. Yo no lo niego. Sí, no puedo negar que no estuve. Sí, pero no con favores como usted me la pregunta que usted no. ¿Estuvo invitado o estuvo...? No, en el hospital. Necesitaba una cesárea urgente y me la hicieron allá. Ya, no le mandaron regalos, ni cúgenes, ni nada de esas cosas que se acostumbran. No. Sí, para eso yo no ganaba tampoco si quería comprarme un cujen. Claro, yo no me iba a vender por un cujen. A la entrada de Dignidad hay un templo católico al que pocos concurren, mucho menos los alemanes de la secta regida con mano de hierro por Paul Schaeffer. Paul fue un niño algo torpe que jugando con un tenedor se arrancó un ojo y por ello usaba una prótesis. Enfermero militar, se diría después que perdió el ojo en combate. Escaló como pastor, cautivando a personas iletradas y también a talentosos profesionales que construirían en Chile un imperio agroindustrial. El Paul Schaeffer degradado de sus últimos años fue un pálido reflejo de quien fuera para los colonos un guía inspirador, misterioso y enérgico que hacía producir la tierra pedregosa, que los hacía trabajar y cantar y que tenía algo sobrehumano. Él preguntó, ¿saben ustedes quién soy? Entonces uno dijo, eres un profeta. El otro dijo, eres Jesús. En Alemania hubo denuncias de abusos sexuales en su contra. Probablemente eso lo impulsó a migrar a Chile, donde quedó al margen del escrutinio de cualquier autoridad. Nadie fiscalizó lo que ocurría con los niños, ni si se respetaban los derechos personales en la colonia. Nadie revisó su contabilidad. La colonia creció como un estado autónomo y autárquico, imponiéndose la voluntad del caudillo religioso, un homosexual pederasta compulsivo que despreciaba a las mujeres. La mayor parte de los 70 jóvenes y niños que llegaron con Schaeffer fueron violados o abusados. No reclamaban porque les parecía algo normal. La religión estaba en el corazón de esta comunidad de 300 alemanes y algunos chilenos. El cristianismo era Paul Schaeffer, el predicador capaz, persuasivo y el conductor feroz, implacable, inflexible, que mantenía el orden social y espiritual. La Biblia estaba restringida a unos pocos. Las mujeres se fajaban los pechos. En los bailes y cantos no debían insinuar protuberancias o tentadoras profundidades. Pantalones, maquillaje y lo que hiciera atractivas a las muchachas eran demoníacos anzuelos. La gimnasia se reservaba a los jóvenes. El sexo y el conocimiento de la intimidad corporal estaban proscritos como cosa del diablo. Yo creo hasta que cumplí como 32 años por ahí, yo pensé que los niños cuando nacen, no supe que nacen dentro de la mujer. Yo pensé
que un ángel los trae del cielo. No le puedo creer. Y de repente en algún momento nadie lo vea, ningún ser humano lo vea, ahí el ángel lo deja. Yo no supe que la relación... Parece increíble, pero nadie hablaba de sexo ni de las funciones de los genitales. En el remedio de escuela no había educación sexual y siempre que lloviera se enseñaba lo básico, alemán, matemáticas, algo de ciencias. El trabajo era lo importante. Desde que yo tenía 13 o 14 años, teníamos biología y la profesora nos dijo, los machos en animales fertilizan a las hembras para poder tener crías. Y uno preguntó, ¿pero cómo funciona esto? Entonces ella dijo, en verdad, cómo funciona esto no puedo decir, no sé. Y esto me guardé hasta que tenía 48 años para tener respuesta. No había posibilidad de preguntar antes. Erika recuerda hoy que cuando tenía más de 40 años logró casarse con otro colono. Anhelaban tener un hijo, pero ni él ni ella sabía muy bien cómo hacer el amor. Nuestro deseo más grande es tener hijos y quedamos esperando un mes, casi 2 meses. Estamos esperando que alguien nos traiga los hijos. ¿No sabía de sexo, que a través del sexo venía el hijo? No, de eso no sabíamos. Estamos esperando y después de un mes o más mi marido me preguntó, oiga Erika, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar hasta que nos traigan hijos? Y yo digo, oiga Günther, estoy esperando a usted que diga algo, yo no sé nada. Y al fin nos dirigimos un tiempo más tarde a un doctor y después de un control me dijo, oiga Erika, ustedes no hicieron nada hasta hoy día. O sea, usted se casó y siguió siendo virgen durante mucho tiempo. Todo el tiempo, hasta 42 años, virgen. Lloramos día y noche por eso, por entender después al doctor que no podíamos tener hijos y no sabíamos cómo seguir con nuestra vida. Annette Ral llegó sola en 1974. Tenía 16 años y no parecía tan cándida como los jóvenes de su edad. Cree ser la única que tuvo sexo con un colono, burlando las draconianas reglas que penalizaban miradas sospechosas y escarceos táctiles entre chicos de ambos sexos. Al tiro una chispa y estábamos enamorados. ¿Cómo te juntabas con él? En el campo de maíz, en el bosque, en el subterráneo, siempre teníamos nuestras señales. Entonces, la bicicleta, volante a ese lado significa ese, a ese lado significa ese. ¿Y tenías sexo con él? Claro. Muchas veces me castigaron o dijeron, tú vives como una puta y y todo eso. Y yo digo, ¿por qué? Yo tengo un solo pololo. Desde años no es la vida de una puta tener un solo hombre. Annette sí sabía de embarazos y los evitó. Trató de casarse después, pero no se lo permitieron. Para las 3 hermanas Schurgeles, el sexo llegó tardíamente. Yo tenía la primera relación con 48 años. ¿La primera relación? Sí. Antes ya no sabía qué es sexo, ni sabía qué es amor. ¿Qué pasó con su hermana? Ella estaba en un grupo que fue un tiempo en el Neukra, en el nuevo hospital, mucho tiempo allá. Una vez yo estaba allá, estaban todos acostados en cama, sin estar enfermos. Y me di cuenta, todos estos no tenían hijos después. ¿Y qué había pasado? Les trataban con corriente en los genitales, en la pechuga también.
resolvían con calmantes y tranquilizantes todo intento o el interés sexual. Nunca hablé con una niña a los 40 años. Nunca. Las niñas de repente cuando nos juntamos, vino ahí el grupo de los niños y nosotros los jóvenes miramos derecho, ni saludamos ni nada. Y yo recuerdo un joven, cuando cortamos los césped allá en la casa de huéspedes, y enfrente, al fondo, había la casa de las niñas. Uno de los jóvenes miró para allá y otros lo vieron, yo incluso, y con palo lo pegamos porque miró a la casa de las niñas. Horst está casado con Helga y tienen 2 hijos. Es un apicultor consumado en Villa Baviera y un padre amoroso y permisivo. Llegó a Chile con poco más de 2 años de edad. Se transformaría en un fanático seguidor de Schäfer y también en víctima y verdugo en los castigos. Si a uno le tocaba, pobre joven, todos se tiraron encima, incluso el que no pegó, no participó, el chef lo llamó, ¿y tú? ¿Y qué haces atrás? Ah, tienes mala conciencia, ven para acá. Entonces empezó la cuestión con él. Algunas esposas de lugartenientes de Schäfer procrearon, pero la aridez femenina se extendió. No hubo matrimonios nuevos ni tampoco nuevos hijos. Schäfer vive sin sobresaltos. Nadie desafía su poder y dignidad se amplía a más de 14.000 hectáreas. Se inauguran un restaurante en Bulnes y una rentable chancadora junto al río Itata. Pan, tortas, mermeladas y cecinas se venden en el Jumbo. A la proverbial laboriosidad alemana se agregan el trabajo esclavo, el no pago de impuestos y aportes previsionales, la internación de maquinaria libre de derechos y los negocios ilícitos. Se descubriría 15 años después un arsenal destinado probablemente al tráfico. El arsenal estaba enterrado a 4 metros de profundidad, a un costado del casino familiar, ubicado en la localidad de Bulnes, a 80 kilómetros de Concepción. Sabía que algunas personas manejaban armas, pero como siempre había el comentario que esta gente era perseguida o que podrían ser blanco de algún grupo extremistas, y por esa razón habían sensores, habían cámaras y había un control en la entrada de la puerta donde tenía que identificarse cada persona con su cédula de identidad. Bueno, a lo largo de toda esta alambrada, en distintos postes, se habían disimulado equipos refinados que no se conocían en Chile, justamente para evitar huidas. Eran sensores que estaban aquí emplazados justamente para evitar intrusiones y también salidas de personas desde la colonia hacia la libertad. Nadie salía de la colonia sin un permiso de Schäfer y quienes lo hacían se espiaban, delatando eventuales contactos con extraños. Cualquier falta meritaba una Strafe, un castigo, y todos temían los apaleos. Schäfer decía, Liebe ist hart, el amor es duro. Dos veces Efraín trató de matarse. En el hospital fue obligado a tomar sedantes que terminó rechazando. La doctora Gisela Sebald, madre adoptiva de Iris, era quien aplicaba electroshocks y prescribía drogas que embotaban a los que enfrentaban a Schäfer. Y ahí más adelante empezó la hueá que me empezaron a inyectar la cuestión. Y lloraba, yo lloraba ante el HOP, pidiendo que me cortan esa cuestión porque no pueden obligarme. Pero ahí, por eso digo, uno vive en cautiverio. Esta era la pieza de Paul Schäfer.
tiene una ventana a prueba de balas, recibió una pedrada y él habilitó una puerta para tener un baño privado en el cual él bañaba a los niños y abusaba sexualmente de ellos. Una de las víctimas fue Efraín Vera, un adoptado que hasta su adolescencia fue el juguete sexual favorito de Sheffer. Pero ese era un viejo asqueroso. El viejo no tenía ni... Perdóname, no tenía ni erección. Y siempre el bueno estaba en la cama. A mí me obligaba a estar con él ahí desnudo. El viejo asqueroso, uno tenía que tocar. ¿Ya? Pero el viejo no tenía ni fuego. Estaba muerto. Rara vez los padres adoptivos se comportaban como padres amorosos o al menos involucrados en el destino de sus hijos, entregados a la voracidad sexual de Sheffer. En 5 años, cuando yo estaba 5 años, ahí empezó, como él. ¿Como tu hijo? Sí. Y fue hasta tuchando completo. Sexo completo. Sexo completo, como quiera. ¿Qué edad tenías tú cuando terminó esto? Cuando el Polchef se fue, ¿qué años fueron? 97. Sí. ¿Todo ese tiempo? Sí. ¿Alguna vez fue abusado adentro de Colonia Dignidad? No, abusado no. En ese sentido no me gustaría hablar delante de la cámara. ¿Le tocó vivir situaciones complicadas? Sí. ¿Con Paul Sheffer? Sí. Patricio Castillo tenía 11 años cuando a fines de los 60 llegó a la colonia en el primer grupo de adoptados. Su madre, mujer soltera y con 3 hijos, pidió que acogieran a 2 por 4 años. La despedida de la mamá era muy difícil, triste, porque no sabíamos cuándo íbamos. Había escuchado que pasaban cosas raras, pero en ese tiempo uno es menor de edad, tiene que obedecer lo que le dice la mamá. Todos los años venía a verlo, pero nunca, después de todo, los que andaban para allá, para los brujos, como llaman por aquí, para otro lado, no los veía, ¿no? ¿Nunca en todos esos años los pudo ver? Nunca. ¿Solo de lejos? Solo de lejos. Sheffer no estaba dispuesto a devolver los chicos. Yo le pregunté a esta persona, yo quiero visitar a mi mamá, a Sheffer, y él me dijo, creo que está muerta. ¿Pero en qué cementerio estaba? No sabía darle razón él. No sabía dónde yo estaba enterrada, para ellos irme a ver allá. Patricio se reencontró con su madre 36 años después. Sheffer tenía, hay que decirlo, una predilección por los niños morenos. Y yo creo que de ahí viene todo el tema de los niños adoptados. Cuando él te llevó a la ducha, al baño, ahí empezaron las tocaciones. Al Juan le gustaba tocar. El Polchef también dijo, el que se toca solo es un pecado. Entonces yo no me puedo tocar solo. Tengo que avisarlo a él que quiero tocarme. Los colonos fueron separados por sexo y edades, y el trabajo, definido como Gottesdienst, servicio a Dios, marcó la presencia teutona en esta área precordillerana. Los niños eran trabajadores esclavos que con suerte aprendieron las operaciones aritméticas básicas y algo de distorsionada historia. Años después, en el casino familiar de Bulnes, celebraban el Día de la Madre y los amigos de Dignidad se conmovían con versos dedicados a las mamitas. Madrecita, vengo a ti porque es tu día. Pero todo era mentira. De mí esta poesía. Es verdad, te contristé en algunos días. Cuando venimos para acá, no estuvimos nunca ya con nuestros papás en la familia. Lo que más recuerdo, lo que más impacta es esa monotonía
una soledad muy impresionante y toda la gente cubiertas con un manto de ignorancia y miedo. Scheffer me había dicho que era mucho mejor que los niños vivieran en un sector, las mamás estuvieran en otro sector, los papás en otro sector. De esa forma era mucho más productivo. A veces íbamos al colegio y no hacíamos las tareas por el trabajo que debe de ser por recoger los fardos, la cosecha, los sacos de trigo de los potreros. Eran modernos esclavos. Bien lo sabe este ex colono, hoy abogado que lucha por compensaciones para sus compañeros de servidumbre. A los 20 años decidió irse de la colonia para, según sus palabras, comenzar a vivir. En ese momento no hablaba castellano o mínimamente castellano, no tenía ninguna formación de colegio, ni siquiera tenía rendido el octavo básico, ningún tipo de enseñanza. Yo estaba parado en la calle, tenía 20 años, estaba frente, por ejemplo, a un semáforo y no sabía cómo cruzar la calle, aunque no lo crea. No todos los niños estaban obligados a ejercitarse con instrumentos musicales en sus pocas horas libres. Para Iris, adoptada por el profesor Gerd Sebald y su mujer, la doctora Gisela Grülke, no hubo música. A los 2 meses, ella había enfermado de parálisis infantil y fue tratada en Villa Baviera. Su madre moriría después en el mismo hospital, convencida que su pequeña sería feliz en la colonia. Iris se recuperó, pero no guarda buenos recuerdos de la infancia. 3, 4 años en la escuela y después no más escuela, trabajando. Duro, duro, duro. No junto con los otros niños. Solamente con mi jefa y con las trabajadoras de la gallinería, así nomás. Me mandaron por castigo, e hicieron una casa y yo tenía que sacar los clavos de las tablas, todo un día. Era un montón de madera y yo tenía que sacar los clavos. ¿Cuántos años tenías? Sí, 8 años. Hombres, mujeres y niños desbrozaban campos, construían caminos, abrían canales, levantaban casas colectivas y galpones industriales. Nadie recibía sueldo ni se pagaban impuestos. Yo lo describo como un sistema de inspiración nazista, fascista, pero a su vez tenía la contradicción que era un sistema comunista de modo de vida, más que comunista, incluso bolchevique. Entonces era un collage muy extraño, o sea, una mezcla entre bolchevique, comunista y nazi, o sea, redundando en último término en un régimen totalitario. Todos los fines de semana, todos los festivos, domingos, siempre allá trabajando. No había ningún día de descanso, ni nada. No teníamos pasaporte ni dinero, ni hablamos español, entonces no teníamos ningún contacto y yo no sabía a quién puedo pedir ayuda. Eran felices, decían, trabajando desde que amanece hasta que se oscurece. Si era necesario seguir, continuaban trabajando. El pastor Adrián Bravo fue un ferviente partidario de dignidad. Se hizo amigo de Scheffer promoviendo la defensa de la colonia. Le pareció una obra divina a la que criticaban por motivos políticos. Fue mi primera impresión de ser un grupo muy, muy feliz y muy cristianos a la vez, que ellos no solamente predicaban el amor, sino que lo concretaban. Progresivamente Dignidad se transformó en un campo de concentración. Matrimonios separados y niños más pequeños a cargo de tías. Los jóvenes dormían en camarotes colectivos con puertas siempre abiertas. Nadie fraternizaba. Efraín y Franz, 2 niños chilenos adoptados, vivieron 20 años en la colonia ignorando que eran hermanos. Efraín nunca me dijo que él es mi hermano. Y cuando lo dijo, fue ya muy tarde. Franz es un nómade. Junto a su mujer, la alemana Ingrid Schurgeles, salió de la colonia en el 2003, llevando desde entonces una vida azarosa e itinerante.
buscando siempre elaborar el campo y cultivar sus propios alimentos. Ahora, un agricultor los acogió cerca de Pencahue. A los 10 años, y cansado de la miseria, había pedido a su madre que lo internara en dignidad donde ya estaba su hermano Efraín. No le faltó el pan ni la cama, pero le sobraron las reglas, los azotes, las pastillas para dormir y las inyecciones. La cantidad de jeringas que yo recibí, se puede decir que las partes traseras estaban tan duros que después cuando se colocaba una jeringa así, se doblaba. No entraba, tenía que ser fuerte para adentro. El espionaje permitía a Schäfer saber lo que decían y lo que soñaban los comuneros. Soñé una vez que yo tenía que matar a Schäfer. Eso soñé una vez. Soñé una vez que yo tenía que matar a Schäfer. Eso soñé una vez. Pero no confesaste, Sí. no confesó ese sueño. So, confesé. ¿Cómo? Yo anoté y daba el papel a Schäfer. Y yo vi a Schäfer después observando, harto preocupado. En las reuniones comunitarias, hombres y mujeres debían confesar públicamente sus pecados reales o supuestos y enfrentar castigos a veces crueles. Casi todos los días eran reuniones donde uno hablaba del otro solamente para castigar, porque de repente hay gente que se salía del grupo porque tiene ¿cómo se llama? Quería hacer sus cosas, quería salir hasta pololear. Entonces, si alguien cachó, hablando y ya. En grupo lo retaron hasta que dejaron inconsciente en la sala. Efraín era rebelde en su juventud y pagó el precio. Schmidtke, un buen pero grande, con las manos como me pegó aquí y me reventó el tímpano. Y con un dolor, y yo me quedé callado porque, pucha, con tanto sufrimiento y uno ya no tiene la fuerza, tampoco tiene los medios para que te escuchen, para que dicen, pucha, vamos a ver qué tienes. Toda mi vida con Schäfer, con miedo, con mucho miedo. Iris padeció parálisis infantil y no era apreciada por Schäfer. Y pujan a mí y yo cayó y pegó a mí en la nariz y quebró. Iris Sebald, ahora con su recuperado apellido Leiva, se expresa torpemente en castellano, pero junto a su marido Sergio, que también recuperó su apellido Campos, se comunican fluidamente en alemán. Todavía tiembla al recordar cuando Schäfer la aterrorizó con su pistola luego que ella confesara que le temía. Hat dann die Pistole genommen und hat mir den hier drauf gehalten und hat mich gefragt, soll ich schießen oder nicht? Pronto advirtió Schäfer la conveniencia de tener buenos abogados y aceitar contactos con jueces, políticos y policías. Conversando con el jefe de la comisaría de la Policía de Investigaciones de Parral, que para la Navidad recibe un pan de Pascua, un salchichón, ¿no es cierto?, que es enviado en materia de relaciones públicas por Villa Baviera a cada uno de los jefes de los servicios públicos de Parral, de Linares. Entonces son cosas pequeñas, pero que van contribuyendo a tener una red cero costo. Tiene que recibir los antecedentes. La unidad popular no significó cambios en dignidad. Mientras se acentuaba el antimarxismo de los colonos, ya resentidos con el avance comunista en Alemania Oriental, hubo más recursos públicos para el hospital. Una nueva prueba de la habilidad política de Paul Schäfer, de ser capaz de mantener, por ejemplo, no hubo expropiación de las parcelas o las tierras de Colonia Dignidad. El golpe de Estado fue una buena noticia para los colonos y el enclave alemán se transformó en uno de los más secretos centros de tortura, detención y aniquilamiento de opositores. Numerosos testimonios revelaron que en los subterráneos de Villa Baviera se torturó a detenidos mientras en la superficie todo seguía normal.
La inteligencia interna de Dignidad colaboró con la DINA. La séptima región es uno de los pocos lugares de Chile donde no se encontró evidencia física de los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Con el apoyo de un escuadrón de hábiles abogados y empresarios de la región, Schaeffer dispuso el traspaso de bienes a distintas sociedades anónimas gestionadas por sus hombres de confianza. Desde los primeros desencuentros con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, la colonia tenía un enemigo declarado, Patricio Aylwin. Al retornar la democracia a Chile, el otrora senador se convirtió en presidente de la República. Aylwin canceló la personalidad jurídica de la colonia, pero los bienes que deberían pasar a una corporación bautista ahora pertenecían a particulares. Nada podía hacer el Estado chileno, excepto privar de medios al hospital que funcionaba con dinero fiscal. Ellos nos decían que la campaña que había política en contra de Colonia Dignidad era con el único fin de terminar con el hospital y nosotros íbamos a quedar sin atención. Los periodistas, entre ellos Marcelo Araya, que el año 89 realizó un informe especial que desnudaba inquietantes facetas de la secta alemana, eran rechazados, tratados de cerdos, Schweinen, y golpeados por integrantes de la vigilia permanente. Yo pensé, eso es lo más cochino, lo más sucio, los que inventan más mentiras son los periodistas. La mugre, el periodismo. Así pensé, yo estuve 100% convencido. Vecinos de Parral, Catillo y San Fabián defendieron al hospital que suponían en peligro. Los parlamentarios Sudi, Hernán Larraín y Osvaldo Vega y Felipe Letelier del PPD apoyaron el movimiento. Nuestros gobiernos tuvieron, estoy hablando de la concertación, tuvieron mucha responsabilidad desde el punto de vista de dejar hacer. Usted critica al Estado, pero usted era representante del Estado, usted era parte de un poder del Estado. ¿No asume una responsabilidad en eso que pasó? Hoy día te digo sí, que fuimos engañados, sí, que me compré el cuento de que había que defender el hospital porque son miles de campesinos, de campesinas que no tenían acceso porque el Estado chileno les negó ese mínimo derecho a la salud, sí, pero hoy día no lo haría. Con la única excepción del senador Sebastián Piñera, la derecha pidió la inconstitucionalidad de la disolución de la colonia, lo que fue rechazado por el Tribunal Constitucional. En 1998, la derecha negó incluso la investigación de violaciones a los derechos humanos cometidas en Dignidad. El operativo policial recibió duras críticas por parte de parlamentarios que reconocen su amistad con los dirigentes de Dignidad o Villa Baviera. Con centenares de efectivos de investigaciones, con decenas de automóviles, con metralletas, con violencia innecesaria. Eso, obviamente, forma parte de un montaje, de una campaña. No se hace. El país tiene problemas de seguridad gigantescos en muchas partes, pero no. Aquí, operativos desde Santiago, desde la séptima, la octava región, prefecturas de investigaciones, una cosa realmente inédita, se destina arteramente en contra de esto. ¿Alguien me quiere decir que es porque hay la denuncia de un menor en contra de un abuso de una persona determinada? Pensando en mejorar la relación de la colonia con los pobladores, el pastor Adrián Bravo hizo una propuesta irresistible para un pedófilo. Le propuse a Schaeffer trabajar con los niños para poder involucrar más la gente del sector y poder trasladar a estos niños los días sábado y domingo donde ellos prestaban la locomoción. Se llegó a una cifra de 2000 niños entre sábado y domingo que llevaban, y Schaeffer de ahí ofreció a los niños, algunos que él escogió, un internado intensivo donde iba a tenerlos para darles educación, darles la alimentación, darles vestuario. Y ahí fue como Schaeffer empieza a escoger a estos niños y abusa de ellos.
La remolona justicia chilena se movió por fin cuando se presentaron 27 denuncias por abusos sexuales a menores. Los volantes injuriosos proliferaron contra Bravo. Los allanamientos fueron resistidos por chilenos y colonos fieles al delirio mesiánico sexual de su líder. Pensamos que ahora es un ataque en contra de nosotros. Y el jefe era como uno de los más cercanos a Dios y lo defendimos, pero al máximo. ¿Y estaban dispuestos a defenderlo con la vida? Sí, bueno, hicimos todo, el esfuerzo contra Carabineros, PDI, hicimos todo. En 1996, parlamentarios de derecha, entre ellos Hernán Larraín y Sergio Fernández, reclamaron por un operativo policial que pretendía detener a un anciano de cerca de 80 años que además sufre la pérdida parcial de la visión. Pero ese anciano continuó abusando de niños chilenos, según sentenció la Corte Suprema en 1997, cuando enjuició a varios jerarcas de la colonia que alimentaron con decenas de niños chilenos la pasión pedófila del alemán. Informe Especial intentó entrevistar al senador UDI Hernán Larraín y al diputado del mismo partido Ignacio Urrutia. Ambos se negaron a formular declaraciones para este reportaje. El andamiaje religioso, político, legal de la colonia siguió derrumbándose cuando Tobias Müller y Salo Luna huyeron poco después de simular una entusiasta defensa de la colonia. Sus testimonios revelaron la dimensión del oprobio desvelado por la policía. Para confundirnos nos cambiaban hasta la posición de los árboles, colocaban elementos de utilería. Con eso nos encontramos nosotros y con gente que actuaba como con comunicaciones. Este es un tubo de PVC cubierto de Plumavit y está pintado, simula un tronco de árbol. El falso tronco se emplazaba junto a los bosques y a la red de alambradas acústicas. En 1997, un chofer forrado en dólares, 2 guardaespaldas y su hija adoptiva huyeron a Argentina. Detenido en una parcela cerca de Buenos Aires, fue enviado a una cárcel chilena donde murió en el 2010. ¿Cuánto dinero sacó de Dignidad? Creo que tal vez unos 20 millones. ¿De dólares? Sí, en todos esos 40 años que existía ese sistema, hasta el 97 o 98 por ahí. 4 cómplices de Schäfer cumplen condenas en la cárcel de Cauquenes y el quinto, el doctor Hartmut Hopp, escapó a Alemania. Todavía hay ciertos recelos con el periodismo en Villa Baviera. Friedhelm Seidner, quien fuera guardaespaldas de Schäfer, es hoy el jefe de seguridad. ¿Pero por qué estás inquieto? ¿Por qué? ¿Te molesta la cámara? No quiero aparecer por todo el mundo, después usted mismo debe conocer las cosas como son. Quiero aparecer por todo el mundo, después usted mismo debe conocer las cosas como son. Procesado por encubrimiento de abusos deshonestos, Seidner no está cómodo con Informe Especial porque, explica, tiene otro proceso pendiente. Encima tengo otro juicio que es asociación ilícita, ¿ya? Me metieron ahí, entonces ni quiero aparecer en televisión. Excolonos denuncian que los cambios han sido cosméticos en Dignidad. Colonia Dignidad, sus jerarcas siguen haciendo lo que quieren. Siguen mandando desde las sombras el peso moral, entre comillas, o su omnipresencia está en todas partes y se respira en el aire. El patrimonio se ha diluido en un holding de empresas sobre el que los colonos accionistas tienen poca influencia. Desde Alemania controla todo un elusivo personaje, Falk Spahn. Manda y
ordena todos los procederes y detalles dentro de la colonia, siendo una persona que no es excolono. Spahn dispuso que en Villa Baviera los ex colonos, incluidos los chilenos Sergio Patricio, José Ángel, Iris, paguen arriendo. Sergio, cuyo español es peor que el de los alemanes, e Iris son los felices padres de Freddy. Ambos siguen viviendo en una casa que remodelaron en la villa. Yo no quiero pagar bien porque yo trabajo más de 30 años aquí en la villa y como la plata antes que estaba yo trabajando, ¿quién me paga? Nadie. ¿Por qué tenemos que pagar arriendo nosotros? ¿Por qué? Gastamos nuestros pulmones, nuestra espalda la gastamos y ahora tenemos que pagar más encima arriendo. He trabajado 45 años aquí sin ni un peso de sueldo. Hoy día las empresas nos cobran a nosotros que nosotros paguemos el arriendo de las habitaciones de las casas que nosotros construimos. Las empresas no compraron nada, ni nos dieron ni un peso. De sol a sol, bajo la mano de Martin Matussen es hoy el gerente de Prodal, una empresa rentable del holding de la ex colonia que elabora alimentos. ¿Pagarán alguna vez indemnizaciones a las decenas de personas abusadas y esclavizadas aquí? Mira, si se paga tendrá que pagarse a todos. No. Mira, yo también soy chileno, aunque tengo apellido alemán, y no creo que hay chileno que haya sufrido más que la otra gente chileno-alemana que estuvo al lado. Si hay que indemnizar, todos tendríamos derecho a una indemnización. La explotación turística ha comenzado con apoyo de la Corfo y Cercotec. Un campo de concentración, un campo de esclavos, donde se cometieron todas las atrocidades que uno se puede imaginar, donde se cometieron delitos que ni siquiera salen en el Código Penal. Hoy día está transformado en un centro de turismo y más encima el Estado chileno, a través de Corfo y créditos y instituciones como Cercotec, subvencionan el turismo y le da plata a la colonia, y a la colonia no le falta plata. Desde que logramos... Matussen anuncia un memorial en Villa Baviera que recordará a los torturados y asesinados. Ya hay un recorrido con guía que muestra la ruta de Schäfer desde el cuarto en el que abusaba a niños hasta la oficina que usaba para los encuentros con su séquito. Resulta inquietante deambular por los subterráneos de Villa Baviera, donde hay una suerte de museo que mezcla los logros de los colonos y la realidad de un campo de concentración. La colonia muestra como ya vamos al turismo. Está bueno el turismo. Ellos ni saben si están caminando sobre autos escondidos, ni saben si están caminando sobre desaparecidos, no saben. Aún no hay indemnizaciones para las víctimas de abusos y esclavitud. Chile y Alemania no se han hecho cargo de los efectos de su desidia de 50 años. La vida sigue en Villa Baviera, aunque ahora no hay mano de obra esclava. Solo quedan unos 150 alemanes, la mitad ancianos. Otros volvieron a su país donde reciben pensiones, incluido el prófugo Hartmut Hopp. Algunos iniciaron emprendimientos en Chile y unos 40 siguen activos en la villa y en el restaurante de Bulnes, operado principalmente por chilenos. No somos tontos. Yo pienso, si la Villa Baviera me da mi parte que me corresponde, entonces yo voy a salir súper bien aquí en Chile. En ese predicamento están también los chilenos que viven aquí, pero hay otros que fueron abusados por Schäfer, que van a la deriva y que pese a todo sobreviven. Gracias a Dios, todas las personas que me han tocado, que me entendieron por qué pasé y no me quieren como el resto de los chilenos siempre dicen, Paul Schäfer, Heil Hitler,
estúpidos, ¿ya? Porque no saben que uno ha sufrido. Llevo una desgracia de este país en mi persona, sin haber dañado a este país. Yo soy parte de casi 40 años de esclavitud. ¿Cuándo habrá compensaciones a los explotados en dignidad? ¿Cuándo podrán ser resarcidos siquiera en parte por sus vidas sexualmente castradas? ¿Por la esterilidad forzada de tantas mujeres? ¿Cuándo escucharemos pedir perdón a los políticos que contribuyeron al cotidiano espanto de la colonia? ¿Cuándo asumirán los gobiernos chileno y alemán sus responsabilidades al permitir que durante más de 40 años se mantuvieran los abusos sexuales y la esclavitud en Chile? ¿Cuándo?